¿Quién lo diría? Después de tanto tiempo volvemos a hablar una vez más de Garten of Banban, un título que dejé abandonado desde hace bastante tiempo, ya que tenía sentimientos y pensamientos conflictivos sobre esta saga, una que me parecía peculiar, con un enorme potencial pero desperdiciado en muchos aspectos. Y sin embargo, su fanbase continuó creciendo. Los desarrolladores Euphoric Brothers continuaron sacando más títulos y nos demostraron de cierta manera que tenían bastante que ofrecer y que no eran nada más que juegos baratos. Es por eso que después de tanto tiempo he decidido reunirnos a todos para hablar una vez más de Garten of Banban, que por increíble que parezca, parece que lenta pero progresivamente ha ido mejorando. De ser títulos malos con una historia pobre a convertirse en un fenómeno extraño pero funcional, que llamó la atención de todo el mundo y que con la reciente actualización del capítulo 1 tenemos alguna que otra sorpresita de la que podemos hablar. Buenos días, tardes o noches y empecemos de una buena vez. Bueno, voy a serles sincero, no he estado tan al tanto de la historia ni de los juegos, pero sí que puedo decir que he visto por encima lo que Euphoric Brothers ha hecho y cómo increíblemente, con todo el dinero recaudado de los videojuegos y la mercancía, han decidido invertir en darnos contenido bueno y con una calidad decente. Sabemos de varios spin-offs de Garten of Banban que están en desarrollo y que han salido. Algunos de estos los he cubierto a través de mis redes sociales. Y lo más llamativo de todo esto es que son proyectos trabajados por fans, pero que fueron oficializados por dos hermanos eufóricos para que pudieran ser vendidos como proyectos de la saga. Algo parecido al Fazbear Funverse de Five Nights at Freddy's, con la diferencia de que en este caso, este proyecto sí funcionó. Estos juegos tienen una calidad considerablemente superior a la de los juegos principales, y cada uno, aunque no son perfectos, cumple con su papel de ser spin-offs divertidos que añaden algo de complemento a la franquicia. Además de esto, Euphoric Brothers se ha visto mucho más abierto a mejorar sus diseños y aspecto visual. Una de las cosas más criticadas de este juego era su apartado visual, desde gráficos, diseños de personaje y texturas. Todo lucía de muy baja calidad, de manera apresurada y con una pinta que no daban ganas de seguir explorando este videojuego. No obstante, me parece fantástico que hayan decidido tener como parte de su equipo a nada más y nada menos que Art of Gerald, un artista que desde el principio se enamoró de los diseños y personajes de Garten of Banban, tanto así que a día de hoy trabaja de manera oficial siendo el diseñador de personajes, pudiendo mostrar su arte en los créditos de juego y trabajando de manera estrecha con los desarrolladores de este y muchos títulos. Esta no es solo una excelente noticia, sino una excelentísima, ya que nos da a entender que Euphoric Brothers, que empezó siendo únicamente como un equipo de dos hermanos que tenían un juego hecho con un montón de assets gratuitos, están tomando todo el dinero ganado con este proyecto para darnos un producto de calidad y teniendo a su mano a artistas, diseñadores y modeladores que den la talla. Por supuesto que hay mucho que pulir. Las actuaciones de voz siguen siendo bastante malas, las animaciones considerablemente mediocres y la historia no me termina de convencer. Pero han ido metiendo cosas bastante buenas con el paso de los capítulos, como doblaje al español latino, mejores actualizaciones de rendimiento y el estigma de los polígonos fue desapareciendo poco a poco. Garten of Banban ya no es esa franquicia mediocre que solía ser. Los hermanos eufóricos fueron mejorando muchísimas cosas, y si te adentras un poco en lo que es el fandom y los títulos principales, te darás cuenta. Ahora, gracias a la salida de la reciente actualización del primer capítulo, me queda claro que este sendero que decidieron tomar es más evidente, y es por eso que quise hacer este video. No solamente para resaltar y destacar las cosas buenas que han estado pasando dentro de la franquicia de Garten of Banban, sino para que entiendan que a alguien que no le gusta este juego, es decir, yo, me di cuenta que los desarrolladores pusieron de tripas corazón para hacerlo ver y lucir muchísimo mejor de lo que solía ser. Y eso es algo que se aprecia, se respeta y se valora.
No simplemente se quedaron con la mediocridad, sino que usaron ese dinero para retroactivamente mejorar el juego, y eso es algo que aprecio. Esta actualización, que fue lanzada hace poco, trae un par de mejoras interesantes al título, desde una clara y evidente mejora en cuanto a la optimización, sintiéndose mucho más fluido a comparación de cómo se solía ver antes, además de un par de mejoras de calidad de vida, nuevos sonidos al hacer clic a las cosas, una pantalla de carga donde vemos a Jumbo Josh, un mejor menú e interfaz al momento de hacer pausa, mejores animaciones para el jumpscare de Opie Laverne, nuevos coleccionables y logros de Steam que se pueden obtener jugando, más partes de la historia y un interesante nuevo capítulo 1 que está ligado a la historia del juego. Seguramente, si me siguen en mis redes sociales, se habrán fijado que hay un nuevo monstruo o criatura que aparece en este primer capítulo, conocido como Hellish Nanny. Si les soy honesto, no tengo ni la más mínima idea de las implicaciones detrás de la aparición de este personaje. Ha de ser algo de la historia de lo que todavía no estoy enterado del todo o que desconozco en gran medida, pero me parece de los modelos creados para este juego más espeluznantes y mejor hechos. Y honestamente, estaría bastante bueno que sigan haciendo este estilo de actualizaciones. Los personajes o monstruos de Garden of Banban no parecen realmente espeluznantes ni tétricos, sino más bien como muñecos de arcilla. Pero esta interpretación es mucho más brutal e impactante, y siento que es el camino artístico por el que Garden of Banban debería de ir. Es por esto y más que me pareció una actualización interesante. Está gratuita si tienes el primer capítulo para poder jugarlo, y realmente es algo que llegó de la nada. Parece que los devs están bastante atentos a su fanbase, y eso me gusta, porque demuestra que tienen intenciones de continuar mejorando a este proyecto que de por sí yo sentía que estaba algo abandonado u olvidado. Pero definitivamente no está muerto. Hay mucho por explorar de parte de Garden of Banban, y aunque no prometo ponerme al día con esta saga, honestamente ver estas mejoras me dan muchas más ganas de volver a conocer un poco más de este juego y quizá darle una visitada de vez en cuando al canal. Sé que es extraño que lo diga, pero a lo mejor y puede que para un futuro videojuego de Euphoric Brothers lleguen a cocinar algo magnífico que de verdad nos encante a todos. ¿Pero qué opinas tú? ¿Crees que Garden of Banban mejoró o sigue siendo simplemente malo? Te leo en los comentarios, y sin nada más que decir, un saludito para los miembros del canal y nos vemos hasta la próxima.